Bueno, buenos días a todos. Es un gozo poder estar aquí y casi voy a hacer eco de las palabras del apóstol: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, muy contento de poder estar con los hermanos en Pedrezuela. Algunos nos conocemos desde hace muchos años. Algunos incluso antes de que nacieran ya éramos amigos de sus padres. Entonces son cosas que es un gozo poder ver cómo el Señor sigue obrando en cada uno de nosotros, en su tiempo, en su medida. Y aunque, como ha dicho Rodrigo, vengo desde Pontevedra, en cierto modo estoy en casa, porque vivimos en Madrid casi 25 años, entonces para mí es volver a casa. Pero quiero aprovechar para traer saludos, en este caso de los hermanos y de los ancianos en la iglesia en Pontevedra, un poquito al norte, pegado al mar, encima de Portugal, un poquito lejos de aquí, pero es un gozo poder venir y poder estar con todos vosotros. Y siempre es una bendición especial poder ver in situ la obra de nuestros hermanos y también amigos y aquellos con los que estamos colaborando juntos en la obra, ya sea a través de Berea o en las iglesias. Así que realmente muchas gracias por este tiempo y por esta invitación. Y ahora sí os voy a pedir que abráis vuestras Biblias por Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a estar viendo los versículos del 40 al 47, aunque vamos a leer un poquito antes. Pero antes quiero que tengamos en mente la pregunta que vamos a intentar contestar en esta mañana desde la palabra. Y esta pregunta es: ¿por qué importa ser iglesia? ¿Por qué importa ser iglesia? Corría el año 1414 cuando el rey Enrique V de Inglaterra introdujo unos documentos que se llamaban, o les llamaron en aquel momento, los salvoconductos. Los salvoconductos era una serie de documentación real, es decir, otorgada por el rey, que permitían a los súbditos ingleses viajar al extranjero y hacerlo bajo la protección oficial del Reino de Inglaterra. Y estos documentos son lo que muchos han visto como el origen de nuestros pasaportes modernos actuales. Nuestros pasaportes comienzan a tomar forma cerca del año 1920 del siglo pasado, y es en la Conferencia de la Sociedad de Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, cuando se establece un formato estandarizado para todos los pasaportes. Y fue finalmente en el año 1920 cuando el Reino Unido incluye el primer pasaporte con una fotografía y también con una descripción, en este caso física, de la persona: color de ojos, color de pelo, tono de la piel. Y su propósito siempre había sido el mismo: identificar a los viajeros que salen del territorio y, en segundo lugar, poder regular la movilidad en las fronteras, saber quién sale, saber quién entra y poder regular este movimiento fluctuante entre las distintas fronteras. Por eso es importante saber quién eres, y es importante también que sepas dónde perteneces. Es importante para ti y es importante también para los demás. Y esto mismo es lo que enfatiza Lucas cuando escribe el libro de los Hechos. El libro de los Hechos lo podemos resumir, condensar en una sola palabra, que sería testigos. Y testigos implica que Hechos está describiendo el progreso del Evangelio desde Jerusalén, pasando por Judea y por Samaria y llegando hasta el final del mundo, tal y como reciben esta instrucción en el capítulo 1, versículo 8. Y el escritor Lucas, en este caso, escribe de una manera ordenada a Teófilo, lo hace ya en el Evangelio de Lucas, lo retoma en Lucas, en la segunda parte de Lucas, por así decirlo, que sería el libro de Hechos, y sigue encomendando, sigue relatando cómo sucedieron todas las cosas en el orden cronológico de los acontecimientos. Y de esta manera es cuando precisamente Lucas escribe
este relato del libro de los Hechos probablemente unos 2 años después de haber terminado el Evangelio. Y lo hace con esta idea de ser testigos. Testigos en Jerusalén, testigos en Samaria y en Judea, testigos hasta el final de la tierra. ¿Por qué importa ser iglesia? Y fijaros, Lucas nos va a dar 3 claves para que cumplas con el objetivo de ser iglesia. 3 claves para que cumplas con el objetivo de ser iglesia. Primera clave, la entrada. ¿Cómo se entra en la iglesia? Versículos 40-41. Segunda clave, la actividad que se hace en la iglesia, versículo 42. Y tercera clave, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? Versículos 43 al 47. Y con esto en mente vamos a leer nuestro texto, comenzando en el versículo 37. Hechos, capítulo 2, versículo 37. Estoy leyendo en la versión de las Américas, por si alguno ve alguna pequeña diferencia. Dice así la palabra del Señor. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor, nuestro Dios, llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos aquellos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Recordad, 3 claves para que cumplas con el objetivo de ser iglesia. Primera clave, la entrada. Versículos 40 y 41. ¿Cómo entra uno en la iglesia? ¿Cómo accede uno a la iglesia? ¿Quién es o quién forma parte de la iglesia? Y la misma pregunta es válida en sentido negativo. ¿Quién no forma parte de la iglesia? ¿Cómo entro a formar parte de la iglesia? Pues fijaros, hay un pasaporte que te ayuda a formar parte de la iglesia. Y ese pasaporte lo encontramos en los versículos 40 y 41. Con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y fijaros qué interesante que Lucas comienza con esta frase: y con muchas otras palabras. Y esta es una referencia de Lucas que está resumiendo, está encapsulando lo que Pedro había estado predicando anteriormente y lo hace de una manera resumida. ¿Qué estaba predicando Pedro anteriormente? Fijaros, capítulo 2, versículos del 22 al 24. Estaba predicando a Cristo crucificado. Capítulo 2, versículos 32 al 33. Y a este Jesús resucitó Dios, al cual todos nosotros somos testigos. Pedro estaba predicando a Cristo crucificado. Pedro estaba en segundo lugar predicando a Cristo resucitado. Y en tercer lugar, versículos 37 al 40, los que hemos leído. Pedro estaba predicando a Cristo como único acceso al Padre.
Y esto es lo que ha hecho Pedro y que Lucas nos resume con esta frase con muchas otras palabras. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo como único acceso al Padre. Algo que habéis estado viendo, especialmente cuando habéis estado estudiando la primera carta de Juan. Y Pedro estaba testificando solemnemente y además estaba exhortando. Es decir, no simplemente estaba dando un relato de lo que sus ojos habían visto cuando Jesús estaba en esta tierra y cuando él pudo caminar a su lado, sino que había detrás un razonamiento. No era simplemente contar batallitas como suelen hacer los abuelos, sino que había un razonamiento, había una idea posterior que estaba ahí detrás y no simplemente había una manera ordenada, sino que de esa manera de explicar lo que Jesús había hecho estaba también resolviendo los posibles contraargumentos en contra de Cristo y de la obra de Cristo. Así que de una manera continua, de una manera continuada, los estaba exhortando con este mensaje y no solo un mensaje para escuchar, sino que además venía después la exhortación, es decir, un mensaje que escuchar, una acción que realizar. Este mensaje tenía consecuencias porque tenía que ser puesto en marcha. Tenía que pasar a la acción. Esto es algo imperante, es un imperativo, es un llamado. ¿Y cuál era el llamado? Seguimos en la segunda parte del versículo 40. Sed salvos de esta perversa generación. Es decir, todos los que estáis escuchando, decía Pedro, estáis en medio, formáis parte de una generación perversa. ¿Qué significa una generación perversa? De esta palabra es la que tomamos nosotros en español escoliosis. ¿Qué es la escoliosis? Cuando tu espalda no está derecha, está torcida. Esta palabra se utilizaba para referirse a los ríos que tenían muchos meandros, que tenían muchas curvas, o a la manera en la que se movía también la serpiente con todos estos ángulos que estaba haciendo. Una generación que estaba torcida, que estaba retorcida como un río, como una serpiente, una generación que estaba apartada de la verdad, que estaba de espaldas a la verdad. Y una generación que si formabas parte de ella, no te iba a llevar a un buen puerto. El final era la muerte y era la muerte eterna. Por eso necesitas ser salvado. Sed salvos de esta perversa generación. Y fijaros, es un imperativo, es una orden, es algo que necesita ser llevado a cabo. Pero lo más interesante es que tú no lo puedes hacer. ¿Habéis visto cómo lo expresa Pedro? Sed salvos, no dice sálvate. No es algo que nosotros podamos hacer. La salvación es una obra de Dios, de principio a fin. Es Dios el que salva. Cuando estamos nadando en dirección contraria a Dios, cuando estamos corriendo en la dirección opuesta a Dios, es Él el que nos jala, el que nos coge, el que nos llama, el que nos atrae. Así que tú no puedes salvarte a ti mismo, tú no puedes hacerte un pasaporte como a ti te gusta. No puedes poner una foto como a ti te parece, no puedes dar una descripción física que tú entiendas, sino que hay un estándar y hay unas normas que cumplir. ¿Cómo recibo este pasaporte? ¿Cuál es la entrada? ¿Cómo hago para recibir la salvación? Lucas responde, versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadían aquel día como 3,000 almas. Fijaros, los que habían recibido su palabra. Y esta es una frase que podemos trazar a lo largo tanto del Evangelio de Lucas como del libro de Hechos. Y es una frase que Lucas utiliza constantemente para referirse a la salvación. A la salvación. Es el Espíritu Santo que abre el entendimiento para poder comprender el mensaje del Evangelio que Pedro acababa de predicar. Pedro predicaba el Evangelio y el Espíritu Santo abría las mentes de todos aquellos que iban a ser salvos. Recordáis Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de parte de Dios. Y además luego repite,
no por obras, para que nadie se gloríe. Por si no ha quedado si no ha quedado claro, en el versículo 8, el 9 vuelve a hacer hincapié. Así que la gracia de Dios lo que hace es humillar al hombre frente al autor de la salvación, que es Dios. ¿Qué aportas tú en la salvación? ¿Qué aporto yo en mi salvación? Nada. Lo mejor que aporto es lo peor que tengo, que es mi pecado. Es Dios el que salva por medio del Evangelio cuando el Espíritu Santo abre el entendimiento y entonces llega este don de fe. Por eso no te salvas porque tus padres sean salvos. No te salvas porque tus hermanos sean salvos. No te salvas porque tu familia sea salva. No te salvas porque vengas de una estirpe de tercera o cuarta generación de aquellos que han sido salvados. Ni tan siquiera te salvas por cruzar esas puertas y poder estar aquí en medio de los hermanos de Pedrezuela. Es Cristo, por la gracia de Dios, el que salva, y este es el pasaporte necesario para formar parte de la iglesia. Por eso, ¿qué hacemos como iglesia? Como dice Pablo en Colosenses capítulo 1. En verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Porque ese es el pasaporte por el cual puedes formar parte y entrar a formar parte de la iglesia. Por eso predicamos a Cristo, porque solo en Cristo hay salvación. Y si no has sido salvado todavía, recuerda que solo en Cristo puedes ser salvo. Por lo tanto, ven a Cristo. Cristo es el pasaporte, Cristo es la primera clave, Cristo es la entrada, pero con la entrada viene algo más. Mirad cómo termina el versículo 41. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Fijaros, en ese día Dios añadió 3,000 personas al número de creyentes que había en ese momento. ¿Qué número había? No había un montón. Muy pocos. ¿Cuántos había en el aposento alto? ¿Recordáis? 120. Y ese día el Señor añade 3,000. El Señor añade 3,000. Y fueron bautizados. Y fijaros, Lucas no añade nada del bautismo posterior del Espíritu Santo, como encontramos en otros lugares de de Hechos. ¿Por qué? Porque estamos en un momento que está subrayando algo importante. Lo que sucedió en Pentecostés fue algo único, irrepetible. Nunca encontramos en la palabra un segundo Pentecostés, un descenso visible del Espíritu Santo. La iglesia se está formando. Estamos viendo el origen de la iglesia en Hechos, en el libro de Hechos. Por eso hay ciertas realidades que encontramos en el libro de Hechos que luego no se ven posteriormente a lo largo de las epístolas, porque fueron obras necesarias, fundamentales, a la hora de enraizar correctamente a la iglesia, pero que no se repitieron después en el tiempo. Por eso la iglesia está en un tiempo específico y Dios utiliza herramientas, utiliza dones para confirmar ese mensaje, como eran las sanaciones, como eran las lenguas, como eran el milagro que solo hacían los apóstoles. Y lo hacían en ese momento, porque después en el resto de las escrituras, en las cartas, vemos cómo no hay más milagros, cómo no hace más milagros, cómo no hay más lenguas, cómo no hay más sanaciones. Cómo Pablo le tiene que decir a Timoteo, toma un poco de vino por causa de tu estómago, cuando si hubiese tenido ese poder, entre comillas, para poder hacer lo que quisiera, pues era frotarle un poquito la barriguita a Timoteo y problema solucionado. Después de los apóstoles, no se necesitan todos estos dones. ¿Por qué? Porque los hermanos ya tienen la palabra. La palabra es el fundamento. La palabra es la clave. La palabra es la revelación. Lo que pasa es que esa era la obra, Efesios 2, 20, Efesios 4, 11 y 12, que los apóstoles estaban haciendo en este momento, traer el resto de la revelación, traer el resto de la palabra. Es algo que vemos también en Hechos 17, 10 y versículos 11. Por eso tenemos que recordar que Hechos es un libro descriptivo. Es un libro que en su mayoría describe simplemente lo que sucedió. No todo lo que hay en el libro de Hechos es normativo. ¿Qué es normativo del libro de Hechos? Lo que después vemos reflejado en las epístolas. Eso es lo que es entonces
normativo. Pero fijaros cómo destaca en este versículo que hay un registro de almas. Desde ese día, Dios añade 3.000 almas a su iglesia. Es decir, la iglesia de Jerusalén llevaba un registro donde se anotaban las almas que Dios iba salvando. Así que esta es la primera clave, la entrada. La entrada es por medio de un pasaporte y este pasaporte es Cristo. Este es el camino para poder entrar y formar parte de la iglesia. Solo los que Dios salva en Cristo forman parte de su iglesia. Y esto nos conduce a la segunda clave. Recordad, la segunda clave, la actividad de la iglesia. Lucas explica 3 claves para que cumplas con el objetivo de ser iglesia. La primera es la entrada y la que vamos a ver ahora a continuación, versículo 42, es la actividad de la iglesia. Versículo 42, fijaros, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y hay una actividad que solo se puede realizar en la iglesia. Hay una actividad que solo se puede realizar formando parte de la iglesia, siendo miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un club donde te beneficias de sus actividades, donde te beneficias de sus instalaciones, como si fuese un gimnasio, sino que la iglesia es una embajada. La iglesia es una embajada. Es una embajada donde el Rey Celestial ha mandado a sus siervos a realizar una serie de actividades. Una serie de actividades, por un lado representar a su país y por otro asistir a sus ciudadanos que se encuentran fuera del reino. Así que la iglesia es una embajada, como dice el autor Lehmann, y no un club. Y esto es algo que debemos de comprender. La iglesia es una embajada, la iglesia no es un club. Y de hecho, esto es lo que observamos en el versículo 42. En el versículo 42 vemos cuatro áreas concretas y específicas que Lucas nos las señala además con el artículo definido. Fijaros cómo nos dice, se dedicaban a las enseñanzas, a la comunión, partimiento del pan o a algunas oraciones, sino que son acciones determinadas, las 4 de ellas. Son 4 áreas concretas, por eso Lucas las menciona con el artículo. Y la dedicación a estas áreas, por lo que nos dice también Lucas, no era algo puntual, sino que era algo habitual, era algo recurrente, era algo que iba sucediendo, es algo que va desarrollándose en el día a día conforme la iglesia va avanzando y va entrando en acción. Así que no es una actividad que si formas parte de la iglesia vas a realizar una vez y después te vas a olvidar, sino que esto es parte del ADN de esta embajada, en este caso en Pedrezuela. Fijaros las 4 áreas de la iglesia. La primera de ellas, las enseñanzas de los apóstoles. Y fijaros cómo la enseñanza y la comunión van juntos. De hecho, podemos dividir estas 2 realidades de esta manera. La enseñanza tiene que ver con la comunión. No existe esta disociación dentro de la palabra. Fijaros, la enseñanza y la comunión van juntos porque lo que nos une, el pegamento por el cual la iglesia funciona, es Cristo. Lo que une a esta embajada es Cristo. Cristo es predicado y Cristo además es la base de la comunión. Y los apóstoles, que son los que trajeron la doctrina, los que el Espíritu Santo movió, como bien expresa Pedro, recordad, fijad, dejad un dedo aquí en Hechos capítulo 2 y vamos a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Fijaros cómo dice que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, y la palabra aquí es movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Los hechos de la vida de Jesús, la gloria que siguió en los relatos de los evangelios, a la luz de la palabra y a la luz de los profetas, es decir, del Antiguo Testamento, es lo mismo
que se están adhiriendo en este caso. Lo que los profetas traen es el resto de la revelación de la palabra y lo traen porque son movidos por el Espíritu Santo, al igual que el viento mueve un velero en el mar. El Espíritu Santo movió a estos hombres, el autor con mayúsculas, a los autores con minúsculas humanos, para traer el resto de la revelación. Y esta es la primera parte, estas son las enseñanzas de los apóstoles. ¿A qué se adhiere la iglesia? ¿Qué es lo que hace la iglesia? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Centrarse en la palabra, en las escrituras, en la enseñanza. Una expresión que aquí denota que continúan con esta asistencia a la instrucción y es una evidencia de una conversión, es un deseo realmente de ser instruidos en la doctrina, en los deberes que existen dentro de esa realidad, una disposición a asistir a la predicación del Evangelio, a empaparnos de la palabra, a vivir en la palabra, a estar saturados también de la palabra. Así que los líderes de la iglesia tienen una serie de actividades también que cumplir. Todos en la iglesia necesitamos estar empapados en la palabra, pero después los líderes además tienen una función relacionada con esta muy importante. Hechos 6:4. Nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Esto era lo que los apóstoles tenían que hacer. Esto era lo que los apóstoles eran llamados. Y Pablo también comprende esta realidad cuando escribe, por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y les está recordando, en este caso a Timoteo, le está recordando que él, refiriéndose a Dios, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos, es decir, dar a la iglesia ese sustento basado en la palabra para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que el cuerpo de Cristo llegue a la altura de la unidad de la fe. Vuestros niños necesitan comida para crecer. Papá y mamá se encargan de darles la comida adecuada para que puedan seguir creciendo hasta llegar a la medida de su estatura. Y es lo mismo lo que sucede en la iglesia. La iglesia necesita la palabra de Dios para nutrirse y los pastores, los ancianos, los predicadores, los maestros son aquellos que deben traer esta instrucción para que sea la iglesia la que pueda cumplir, crecer y llegar a esta estatura. Así que equipar al pueblo de Dios a hacer la obra del ministerio. Con lo cual esto significa que los pastores, ancianos, no tienen que hacer todo. Hay una prioridad. Su prioridad es traer la palabra para que los hermanos crezcan y sean los hermanos los que llevan adelante la obra del ministerio. Efesios 4, del 11 al 12. Esta es la actividad de la iglesia. Esta es la actividad de los miembros. ¿Qué hay que hacer una vez que recibes el pasaporte? Empaparte en la palabra para cumplir con lo que la palabra espera de ti. O como nos dice Efesios 4:14, para que ya no seamos como niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá con todo viento de doctrinas, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Equipar al pueblo de Dios. En segundo lugar, los líderes tienen que enseñar la doctrina que es sana para así proteger a los hermanos de las doctrinas erróneas. Y es otra actividad de la iglesia, es permanecer atentos a lo que se enseña y también permanecer atentos a quién enseñas. ¿Estáis teniendo cuidado de a quién escucháis? Yo sé que el domingo no tenéis problemas, pero luego entre semana, ¿qué predicaciones escucháis? ¿Estáis escuchando quizás predicaciones de, vamos a decir, hermanos, que no deberíais escuchar? ¿Qué libros lees? ¿Qué escuchas? No solo tú, estás cuidando que tu familia también esté siendo expuesta a la palabra del Señor pura, no transformada, no torcida por los hombres. ¿Estás teniendo cuidado también para que el resto de tu iglesia esté expuesta a la doctrina correcta, exclusivamente a la palabra? Es lo que encontramos otra vez en Efesios también, capítulo 4, versículos
15 y 16, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, los unos con los otros, en todo aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, versículo 16, quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para la propia edificación en amor. ¿Queréis crecer como iglesia? Tenéis que crecer en Cristo. Tenéis que crecer en el conocimiento de la palabra. Esa es la base para poder seguir creciendo hasta arriba. Así que este es el crecimiento espiritual. Es otra actividad de la iglesia, es buscar ese crecimiento. ¿Cómo? ¿Dónde? En la palabra, no hay otro lugar. Pero en la palabra correctamente trazada, no en la palabra correctamente torcida o correctamente manipulada. Y una parte esencial de ser miembro es crecer en la palabra. Así que si formas parte de la iglesia, tu llamado es a crecer en la palabra. Tu llamado es a formarte en la palabra. Tu llamado es a saturarte en la palabra. Recuerda que estás en una embajada y si estás en una embajada tienes que conocer al rey que te envía para poder servir a sus súbditos y para poder defender a los que son suyos. Hemos visto de las 4 áreas de la embajada que es la iglesia. La primera, las enseñanzas de los apóstoles. La segunda es la comunión. Y no es cualquier comunión, sino es una comunión basada en Cristo. Es una comunión basada en Cristo. ¿Qué hacemos aquí hoy? Nosotros. Si echáis un vistazo, somos cada uno de su padre y de su madre. Ninguno de nosotros tenemos el mismo apellido, salvo excepciones. No tenemos el mismo color de pelo. Vivimos en lugares diferentes. No hay lazos de sangre. Cristo permite la ministración diaria. Cristo permite la comunión fraternal. Estamos unidos y tenemos lazos entre nosotros más grandes que los lazos de sangre en Cristo. En Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro pegamento. Por eso Cristo permite que tengamos la misma esperanza eterna. Cristo permite que tengamos los mismos gozos. Cristo permite que tengamos la misma aversión contra el pecado. Cristo permite que luchemos unánimes contra los mismos enemigos, bien sea de manera individual o de manera colectiva. Cristo permite que estemos unidos en intereses, en peligros, en sentimientos, en conflictos, en opiniones y en una esperanza de vida eterna. Y más adelante Lucas explica cómo se traduce esta realidad de la comunión en los versículos finales. Hemos visto la doctrina de los apóstoles, hemos visto la comunión. En tercer lugar, fijaros, el partimiento del pan. Y esto realmente comienza o expresan estos actos externos de adoración. Es una referencia a la cena del Señor, que en aquellos primeros momentos, como vemos en Corintios, formaba parte de una comida mucho mayor, lo que se conoce como los ágapes. Era una comida donde se fortalecían estos lazos de comunión que hemos visto en segundo lugar y que culminaba con el partimiento del pan. Y esta comida apuntaba a esta intimidad, esta amistad. En este momento de la historia, en el siglo I, no comías con cualquier persona. El hecho de comer con una persona significaba que estabas de acuerdo con lo que él hacía, con lo que él decía, con la forma en la que él vivía. Que compartías. Compartir mantel era mucho más que simplemente compartir una amistad. Sin embargo, este partimiento del pan apuntaba a algo mucho más profundo que simplemente esta amistad que se podía dar por medio de una comida. El partimiento del pan es una de las órdenes del Señor que acentúan los simbolismos, como vemos después en la primera carta de Corintios, capítulo 11.
Y es muy interesante que no hay una frecuencia, no hay una ordenanza de cada cuánto se tiene que hacer. Vemos ejemplos, por ejemplo, en Hechos 2, 41 y 42, que lo celebraban diariamente. Hechos 20, versículos 7 al 11, lo celebraban el primer día de la semana. Por eso no tenemos una ordenanza de cómo se tiene que realizar. Pero lo que sí que tenemos claro es que se tiene que realizar. No nos habla de frecuencia, pero sí que nos habla de lo importante que es y de cómo se celebra, en lugar de darnos una ordenanza en cuanto a su realización temporal. Pero hay mucho más acerca de la Cena del Señor. La Cena del Señor no solo es un recuerdo de la muerte de Cristo, sino que también es un recuerdo de su resurrección, de la obra de salvación de este Cristo que sí dio la vida en la cruz por sus hijos, pero fue resucitado y ahora mismo está sentado a la diestra de Dios Padre, cumpliendo con su labor. Por eso con la Cena del Señor también hay una comunión de los creyentes en una unidad del cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Por eso los requisitos previos para la Cena del Señor son la salvación, son el bautismo y es la preparación, un autoexamen de corazón también, como vemos en la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 28. De ahí que estamos viendo estas 4 áreas de la embajada, que es la iglesia, la enseñanza de los apóstoles, estar firmemente arraigado en la palabra, la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan y, en cuarto lugar, las oraciones. Y fijaros, esta cuarta actividad del miembro son las oraciones, y no es un grupo de letanías, no es un grupo de oraciones que son repetidas sin sentido, sino que son alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido salvados. Son esas expresiones de alabanza a Dios, son estas expresiones de gratitud, es la intercesión también continua los unos por los otros como parte de este cuerpo que somos, en este caso en la iglesia en Pedrezuela. Por eso estamos viendo que esta embajada es una iglesia que ora, que su distintivo es también la oración. Como miembro, entonces, ¿estás orando? ¿Oras de una manera continua por tus pastores? ¿Estás orando de una manera continua por tus hermanos? ¿Estás orando de una manera también continuada por ti mismo? ¿Estás orando por lo que sucede fuera de estas paredes? Por el avance de la obra, no solo en Pedrezuela, sino en Madrid, en España, fuera de España. ¿Estás orando para que el Señor llame a más almas a salvación? Fijaros, estas 4 áreas nos presentan preguntas. ¿Estás siendo moldeado por las enseñanzas de la palabra? ¿Estás dejando que la palabra moldee tu vida? ¿Estás viniendo a la iglesia para participar activamente y no solo pasivamente? Especialmente lo que tiene que ver con la comunión. ¿Participas del partimiento del pan con lo que conlleva de recordar, pero también de proclamar? ¿Eres un miembro con una vida activa de oración? Así que la entrada a la iglesia es por medio de Cristo. Cristo es el pasaporte. La actividad como miembro tiene que ver con este desarrollo de la membresía, con estas 4 áreas que acabamos de ver. ¿Por qué importa ser iglesia? Lucas nos da 3 claves para que cumplas con el objetivo de ser iglesia. Hemos visto la primera, acabamos de ver la segunda y vamos a ver la tercera y última clave, versículos 43 al 47. Una clave que nos marca el objetivo. El objetivo. Y lo podemos resumir en 2 palabras. Instruir y proclamar. Instruir y proclamar. Fijaros, versículos 43 al 45. Vamos a leer esta primera parte. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus posesiones y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno.
Y fijaros, hay algunas lecciones que debemos aprender de este texto, porque el objetivo de la Iglesia, como he dicho anteriormente, es doble. Por un lado, instruir a los creyentes y por otro, proclamar el Evangelio a los pecadores. Instruir a los creyentes, proclamar el Evangelio a los pecadores. Vamos a ver este primero, el de instruir a los creyentes. Y es una instrucción que posteriormente se manifiesta en una vida diferente al mundo, que causa la admiración del mundo. Y es muy interesante, versículo 43, dice que sobrevino temor a toda persona y que sin embargo muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, ¿cómo puede ser que la iglesia se está desarrollando, la iglesia está creciendo, la iglesia está predicando el evangelio y esto provoque temor? Bueno, este temor que sobrevino a toda persona no es miedo, sino que es el resultado que vemos especialmente en el Evangelio de Lucas y también en el libro de los Hechos. Es el resultado que en el mundo, en aquellos que no son salvos, al ver las obras del Evangelio, al ver el mensaje de Dios en acción, les crea esta perplejidad, este temor, no este miedo. Y hay muchos ejemplos que vemos en Lucas. Lucas 1.12, Lucas 1.65, 2.9, 5.26, 7.16, 8.37. Cuando el pueblo ve a Jesús en acción y las obras que Jesús está realizando, las palabras de Jesús, entra en temor. Esto es algo que no hemos visto nunca en nuestra vida hasta ahora. Pero también nos dice que además de este temor en todas las personas que son ajenas a la iglesia, además también se realizan muchos prodigios y muchas señales por los apóstoles. Y ya lo hemos explicado antes, pero de nuevo volvemos a recordar. ¿Son necesarios hoy los prodigios y las señales? No. ¿Por qué? Porque tenemos toda la revelación en la palabra del Señor. En el momento en el que Pablo estaba caminando por esta tierra, en el que Pedro estaba caminando por esta tierra, todavía no estaba toda la revelación, toda la palabra dada, toda la palabra escrita, por lo tanto se necesitaba, al igual que en el caso de Jesús, que sus milagros, que estas señales verificasen que el mensaje no era el mensaje de un charlatán, sino de alguien que traía un mensaje del Rey de Reyes. Nosotros tenemos la palabra es útil para llevarnos a la salvación, la palabra es útil para ser equipados. Y os animo a leer la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17, y ver cómo la palabra es suficiente para salvación, es suficiente también para ser equipados. Y en Hechos la iglesia estaba naciendo y carecía de la palabra, por eso era necesario en aquel momento, en esta iglesia incipiente, en esta iglesia prácticamente del Génesis, era necesario este tipo de dones, y hoy tenemos otro tipo de dones que son necesarios, los que tienen que ver con la predicación y la explicación de la palabra del Señor. Pero ya no necesitamos validar nuestro mensaje, porque nuestro mensaje se valida cuando vas a la palabra del Señor y ves que lo que esta persona que está aquí delante te está diciendo es lo mismo que concuerda con la palabra del Señor. Y si no concuerda con la palabra del Señor, a otra cosa mariposa. Buscamos solo lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Y es muy interesante cómo esta instrucción tiene fruto, un fruto que en una iglesia, cuando es instruida en la palabra, es evidente y es visible a todos. Fijaros versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y fijaros lo que está destacando en este caso Lucas. Destaca que estaban juntos. ¿Juntos por qué? ¿Porque son del mismo equipo de fútbol? ¿Porque viven en la misma ciudad? ¿Porque tienen los mismos intereses? No. Están juntos por causa de Cristo, porque Cristo los une. Y Cristo los une en un momento en el que estar unidos con Cristo significaba ser expulsado automáticamente de tu familia, de tu trabajo, de tu ciudad. Sin embargo, como entendía la palabra del Señor y Cristo era su pegamento, se estaban ocupando de aquellos que no podían volver
a sus ciudades. Dentro de estas 3.000 personas que Dios había salvado, muchas de ellas no podían regresar a sus ciudades de origen, no podían volver a sus trabajos, no podían volver a sus familias por causa de Cristo. Sin embargo, permanecían juntos en la iglesia y la iglesia se ocupaba de sus necesidades. ¿Y cómo se ocupaban de sus necesidades? Poniendo en práctica las enseñanzas de los apóstoles. Así que, hermanos, no estamos ante el germen del comunismo, ni nada parecido, sino que había una necesidad y se vendía, según existía esa necesidad, para cubrir la necesidad. Así que esto no son unos versículos que atacan a la propiedad privada, ni es un halago tampoco al comunismo, sino que es una evidencia de la palabra. Según había necesidad, se iba vendiendo lo que había para poder cubrir esa necesidad. La prioridad de la iglesia es instruir a los creyentes. La prioridad de la iglesia es cubrir las necesidades de los creyentes. La prioridad de la iglesia no es crear comedores sociales. La prioridad de la iglesia no es tener un ropero amplio para los desfavorecidos en el mundo. La prioridad de la iglesia es instruir a la iglesia y cuidar de los de la iglesia para que esto sea un ejemplo para los pecadores. La primera es la instrucción a los creyentes. La segunda es proclamar el evangelio a los pecadores. Fijaros versículos 46 y 47. Y cómo el ejemplo de esta iglesia, la manera en la que vivía, tiene un impacto en las personas que los rodeaban. Versículos 46 y 47. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos que iba siendo salvos. Fijaros, una vez que los creyentes forman parte de la iglesia, de su membresía, pueden participar unánimes en la adoración en el templo, disfrutar de la comunión. Y Lucas incluso nos recuerda que comían por las casas, y casas es plural. No iban los 3.000 a una casa, después los 3.000 a otra casa, sino que se iban, pero no había casas tan grandes, se iban distribuyendo por las distintas casas para pasar este tiempo juntos, para tener comunión, para ocuparse de las necesidades de los unos de los otros, para instruirse en las enseñanzas de los apóstoles los unos a los otros. Compartían las comidas, lo cual era una señal de amistad, de unidad, de propósito, y lo hacían con alegría y sencillez de corazón, como nos dice Lucas, a diferencia de los banquetes que hemos visto anteriormente en Lucas capítulo 14 con los fariseos, donde yo hago un banquete e invito a los ricachones para que luego me tengan que devolver el favor y yo poder subir en la escala social y estar más cerca de los ricos de la sociedad. En estas comidas no había trampa ni cartón. Son la evidencia de una iglesia madura, una iglesia saturada en la palabra, que tienen esta comunión para instruirse en esas comidas y después, en segundo lugar, para ser luz a los creyentes. A los creyentes. Y es lo que encontramos, como tenían alegría y sencillez de corazón, versículo 47, incluso alabando a Dios. Es decir, parte de estas comidas era tener un tiempo de alabanza. Y un tiempo de alabanza no es simplemente de cantar alabanzas. Un tiempo de alabanza también es cuando somos edificados los unos con los otros. Cuando te cruzas con un hermano o comes con un hermano, estás con una familia y no simplemente hablas del tiempo o del Madrid o del Atleti o de niños o de dietas o de cualquier otra cosa, sino que aprovechas ese momento para instruirnos los unos a los otros en la palabra del Señor. Pero fijaros esta frase en mitad del versículo 47. Hallando favor con todo el pueblo. Hallando favor con todo el pueblo. Estas realidades de una iglesia saturada en la palabra, anclada en Cristo, pegada en Cristo, fortalecida en Cristo, con una comunión basada en Cristo, con una visión clara de lo que es su embajada y las prioridades que tienen que hacer. Es algo que los de fuera son capaces de ver. Es algo que los de fuera son capaces de ver. Hallando favor
con todo el pueblo. Y recuerda, hay que predicar el Evangelio a viva voz y hay que vivir el Evangelio. Y no he dicho hay que predicar el Evangelio, hay que vivir el Evangelio. No, yo no predico el Evangelio, pero yo vivo el Evangelio. ¿Cómo es? Mis hechos hablan más alto que mi voz. Mentira. Hermanos, eso no está en la palabra. Hay que predicar el Evangelio a viva voz. Hay que vivir el Evangelio también con tu vida. Y esto es lo que estaban haciendo estos hermanos. Y esto les llevó de este temor reverente al pueblo a, en segundo lugar, hallar favor delante de todo el pueblo. Y fijaros lo que Israel no pudo cumplir al ser el pueblo el escogido, de ser esa luz especial, esa sal especial para el mundo, y que finalmente lo que hicieron, especialmente guiados después, posteriormente por los fariseos, que fue guardar esa luz y mantenerla solo para nosotros, vosotros los gentiles fuera. Esto es lo que la iglesia está viviendo para afuera y está revelando a Cristo para afuera en su mensaje y también en la manera en la que viven. Entonces no simplemente como iglesia tienes un mensaje que proclamar, sino que también tienes un mensaje que vivir. Un mensaje que vivir. Y un detalle final importante también para los pastores y para cada uno de nosotros. Nosotros obedecemos y predicamos el Evangelio y vivimos en el Evangelio, pero ninguno, ni los pastores, ni nosotros, producimos el crecimiento en la iglesia. Sino que fijaros cómo termina el versículo 47. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Ninguno de nosotros produce el crecimiento en la iglesia. El desarrollo espiritual es cosa de la palabra y del Espíritu Santo. Y el crecimiento en el número de los salvos, como vemos en el versículo 2:21, como hemos leído en el 2:39 y como hemos terminado ahora en el 2:47, es obra de Dios. Dios hace crecer a su iglesia. Pero nosotros somos embajada, recuerda, no somos un club. Ven a Pedrezuela a ser parte del reino de Dios. Ven a Pedrezuela a obedecer y cumplir la palabra. Ven a la iglesia en Pedrezuela a predicar el Evangelio y vivir el Evangelio. Y procura hacerlo tú, tu familia, y que también tu iglesia sea una iglesia que se caracterice por eso. Y el crecimiento es cosa de Dios. ¿Por qué importa ser iglesia? Fijaros, Lucas nos ha dado 3 claves para que cumplas con el objetivo de ser iglesia. Primera clave, la entrada. La salvación es de Dios. Recuerda la vida eterna que tienes en lugar de la condenación. Recuerda el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Recuerda esta paz que tienes con Dios. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Recuerda esta nueva vida y transformación, que eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Recuerda la presencia del Espíritu Santo, este consolador que está con nosotros. Recuerda la libertad del pecado y del miedo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Recuerda la entrada en la familia de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Recuerda el gozo y la esperanza de la salvación. Segunda clave, la actividad, la membresía. Recuerda cómo la salvación es una obra de Dios. Es Dios el que fortalece la iglesia. Es Dios el que da el crecimiento. Nuestra labor es otra. Nuestra labor es instruir. Nuestra labor es predicar. Nuestra labor es permanecer en la palabra, el partimiento del pan, las oraciones y la comunión basados en Cristo. El resto es obra de Dios. Pero muy interesante cómo mediante la membresía conocían sin duda quién pertenecía a la iglesia o quién estaba fuera de la iglesia. ¿Cómo puedes amar a la iglesia? ¿Cómo puedes formar parte de la iglesia? ¿Cómo puedes servir a la iglesia si no sabes quién es parte de la iglesia y quién no?
Por eso el liderazgo necesita, para poder amar y servir a los suyos, saber quiénes son parte de la iglesia y quiénes no. Cuando vais a recoger a los niños al colegio, no coges 15 niños y te los llevas a tu casa a comer, sino que coges a los tuyos para alimentar a los tuyos en casa. Esta es la misma idea. ¿Cómo saben los pastores, cómo saben los ancianos quiénes son miembros de la iglesia, quiénes son las ovejas por las que tienen que dar su vida, por las que tienen que servir? Y ahora como rebaño, como iglesia, eres llamado a imitar. Hebreos 13:7, imita la fe de tus pastores. Estás orando por tus pastores. Estás pasando tiempo con tus pastores. Estás conociendo a tus pastores. Conoces a su familia. Conoces cómo orar por él. ¿Alguna vez te has acercado y le has dicho cómo puedo orar por ti? Dame 3 aspectos por los que quieres que ore y yo me comprometo esta semana a orar por ti por 3, 2, 1, los aspectos que sean. Conoces a tu líder hasta el punto de poder imitar su fe. Hebreos 13:7. Si no formas parte de la iglesia, no puedes practicar los 59 unos a los otros que encontramos en el Nuevo Testamento. Estad en paz los unos con los otros, amaos los unos a los otros, dándoos preferencia los unos a los otros, tened un mismo sentir los unos de los otros. Y la membresía, queridos hermanos, no es contraria a la libertad. La membresía no coarta tu libertad. Al contrario, nunca amas más a una persona que cuando decides casarte con ella y sacar de tu esfera de influencia al resto de las mujeres del mundo porque te has casado con esta mujer o con este hombre, si eres mujer. Y tercera clave, el objetivo. La iglesia está para instruir y proclamar, para predicar el Evangelio y vivir el Evangelio. Y de esta manera, 1 de Timoteo 3:15, la iglesia de Pedrezuela será columna y sostén de la verdad, con su predicación y con su ejemplo. Es importante saber quién eres, es importante saber a dónde perteneces, es importante para ti, es importante también para los demás. Así que tu pasaporte sea el de ciudadano del cielo, perteneciente a la embajada de Pedrezuela. Y cuando cruces estas puertas, recuerda que vienes a trabajar en la embajada del reino, no a sentarte a ver una película. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por habernos recordado por qué es importante ser iglesia. Y gracias de nuevo por estas 3 claves que nos recuerda Lucas para ayudarnos a cumplir con el objetivo de ser iglesia. Gracias por la primera clave, que es la entrada y que tiene que ver con la salvación en Cristo, que es este pasaporte, este pegamento que nos permite formar parte de esta embajada que es tu iglesia. Gracias por la segunda clave, que tiene que ver con la actividad y con la membresía, con estar empapados en la palabra, con estar también empapados en la comunión, en las oraciones, en el partimiento del pan, con lo que significa de recordar y también de proclamar. Y especialmente gracias por recordarnos el objetivo, que es instruirnos los unos a los otros en tu palabra y especialmente también proclamar la palabra a los demás. No solo proclamar, sino también vivir el Evangelio. Y gracias porque el fruto, la producción es tuya y el Señor añadía cada día a su iglesia aquellos que eran salvados. Gracias por esta realidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.